Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Le damos gracias al Señor porque nos da este tiempo nuevamente para poder trasladarle, ¿verdad?, lo que el Señor ha dicho, ¿verdad?, a estas iglesias. Y hoy quisiera que usted me acompañara, ya que tenemos este hermoso tiempo nuevamente, ¿verdad?, para trasladarle otro tema, ¿verdad?, acerca de la iglesia en Tiatira. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, mi Dios, porque tenemos el privilegio, tenemos este tiempo, Señor, tan hermoso de poder venir ante ti, Señor, y poder escuchar, papito lindo, aquellas cosas, Señor, que aún tienes para nuestras vidas. Señor, gracias porque nos hablas, Señor, y que te pedimos, Padre, que en esta hora, Señor amado, podamos hoy recibir esa palabra, Señor, y que pueda ser de bendición, mi Dios, para todos aquellos que nos escuchan, Padre, en el nombre de Jesús, ya sea en este tiempo o en otro tiempo, ¿verdad? Pero esperamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra llegue a tiempo, Señor, y que cumpla esa función, Padre, por la cual tú la has enviado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues hoy tengo nuevamente, hermano, y este tiempo, ¿verdad?, para trasladarle pues unos breves momentos, ¿verdad?, minutos de poder enseñar acerca de lo que el Señor le dijo a la iglesia en Tiatira. Fíjese que si usted me acompaña en Apocalipsis 2:18, dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. En el 19 dice: conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia, y tus obras últimas más numerosas que las primeras. Fíjese que yo, buscando en otra versión acerca de esta cita que quisiera trasladarle, y fíjese que está acá siempre en Apocalipsis 2:18, si usted me acompaña ahí, pero fíjese que en el 19 me llamó la atención esta versión porque dice: conozco tu comportamiento, tu amor, tu fe, tu entrega, tu constancia, y sé, le dice, fíjese, que tu actual comportamiento mejora incluso el del pasado. Me gustó mucho esta versión, por eso la puse, porque sabe una de las cosas, y es que dice: porque tu comportamiento, o sea, ahora, antes seguramente cuando nosotros llegamos al Señor desconocíamos muchas cosas, ¿verdad? Y aquellas, llamémosle así, como requisitos, ¿verdad?, para poder ser agradables ante el Señor. Pero fíjese que Él aquí le dice: tu comportamiento mejoró. O sea, yo no sé cómo usted se entregó cuando usted conoció al Señor, de qué manera usted llegó al Señor, cómo fue su actuar, ¿verdad?, delante del Señor, porque podemos nosotros llegar ante el Señor, hermano, pero con muchas carencias, ¿verdad?, con muchas condiciones que pueda que el mundo lo hubiera causado, pero también pudo haber sido, hermano, que nosotros fuimos la causa, ¿verdad?, de las circunstancias en las que estamos viviendo. Porque si bien es cierto, le dice que su comportamiento ha ido mejorando, entonces quiere decir, hermano, que esta iglesia como que iba escalando, ¿verdad? Así debería de ser nuestra manera de comportarnos, amén. Porque mire, hay funciones dentro de la iglesia y nosotros somos parte de ella. Nosotros podemos decirle iglesia al templo, ¿verdad?, a la casa, pero verdaderamente, hermano, nosotros somos la iglesia. El templo del Espíritu Santo somos nosotros, o sea, nosotros somos la habitación, llamémosle así, ¿verdad?, donde mora el Espíritu Santo. Pero fíjese que entonces le dice: yo conozco tu amor. Y si usted me acompaña ahí, donde usted se encuentra en el Salmo 84, 34, dice: pero de él no apartaré mi amor, no traicionaré mi fidelidad. Entonces, acá está hablando David, hermano, pero ahí dice que él no apartará, dice, fíjese, su amor por el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos estar sumergidos en cualquier dificultad, ¿verdad? Pero a pesar de eso, hermano, nuestro amor por el Señor
debe de continuar. ¿Por qué razón es esto? Porque la Biblia dice que nosotros no nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? Entonces, si nosotros, mire, apartamos nuestros ojos del autor y del consumador de la fe, hermano, entonces estaríamos, llamémoslo así, en la calle, ¿verdad? Porque entonces no hemos puesto nuestro amor, hermano, en aquel que primeramente nos amó. Porque mire, si usted y yo podemos amar, es porque el Señor nos amó primero. Amén. Ahora vamos a ver nuevamente acá en esta versión, y fíjese que en el 20, en el mismo 19 le dice tu amor, tu fidelidad. Y si usted me acompaña ahí a Hechos 11:23, fíjese que acá le dice, y vio, dice, la gracia de Dios y se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Entonces, mire, hermano, ¿qué podríamos nosotros decir? Fieles al Señor. ¿Cuál es su fidelidad con el Señor? ¿Verdad? Porque nosotros entendemos que fidelidad es, por ejemplo, aquel que no engaña. Amén. Aquel que a pesar de las dificultades permanece. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros prestar nuestra fidelidad y ser fieles al Señor? Permaneciendo en Él. Amén. Pero también es conocer y es saber, hermano, cuál es esa palabra fidelidad. Porque usted y yo podríamos decir, bueno, yo soy fiel porque voy todos los días a la iglesia. Yo soy fiel porque leo la Biblia. Pero fíjese que también encierra la parte de fidelidad, también encierra la palabra fe. Porque entonces, si la Biblia dice que nosotros debemos de acercarnos al autor y al consumador de la fe, entonces debemos de acercarnos al Señor, amén. Y entonces fíjese que le dice tu servicio. Y si vamos acá a Efesios 6:7, y usted me pudiera acompañar, y fíjese que en Efesios 6:7, ahí le dice, protestan vuestros servicios prestad vuestros servicios de buen agrado, teniendo como punto de mira al Señor y no a la gente. Entonces, hermano, cuando usted y yo presentamos un servicio a la casa del Señor, debería de ver nuestra mirada primeramente en el Señor, como ya lo vimos, ¿verdad? En el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿de qué manera, hermano, esta iglesia en Tiatira estaba presentando un servicio al Señor, hermano? Mire, servían en la iglesia, servían dentro de la iglesia, pero fíjese, hermano, de que cuando a veces nosotros dentro de la iglesia le vamos a decir, presentamos nuestro servicio al Señor, ¿de qué manera podríamos presentar nuestro servicio? Con amor, con entusiasmo, con alegría, con gozo, porque esa es una manera, mire, hermano, aquel que ha sido perdonado, porque dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Entonces, igual como la suegra de Pedro, dice que cuando ella se despertó y porque el Señor la sanó de una enfermedad que ella tenía fiebre muy alta, pero dice que el Señor Jesús la sanó. Entonces, ¿sabe una de las cosas que ella hizo? Dice que se levantó y prestó su servicio al Señor. O sea que lo atendía de tal manera, hermano, que ella buscaba agradar al Señor con el servicio. Y pueda que esta iglesia estaba haciendo esa función. Pero fíjese que también podríamos ver acá que tenía paciencia. Y si usted me acompaña a Colosenses 1:11, fíjese que acá también podríamos ver en Colosenses 1:11, y dice, su glorioso poder os dotará de una fortaleza a toda prueba, para que seáis ejemplo de constancia y de paciencia, y para aquellos llenos de alegría. Volvemos a leerlo, dice, su glorioso poder os dotará. Y dotará, hermanos, quiere decir, hermano, que entonces a nosotros se nos dará, que a nosotros se nos añadirá, le vamos a hablar así, ¿verdad? La paciencia, porque mire, aquel que es impaciente, hermano, mire, nosotros podemos estar fallando en muchas cosas y a veces querer alcanzar las promesas que Dios nos ha dado, amén.
Pero una de las cosas es cuando nosotros a veces somos impacientes, hermano, no vemos el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas. ¿Por qué, hermano? Porque hay impaciencia. Pero entonces dice que el Señor nos dotará a nosotros de esa paciencia. Entonces, ¿cuál está pasando usted en este tiempo, hermano? Estará teniendo paciencia con algunas dificultades que estamos teniendo dentro de casa, dentro del trabajo, dentro de la iglesia. ¿Cuál es su verdadera paciencia? ¿O a qué le llama a usted paciencia, verdad? Entonces, si podríamos ver, fíjese que esas son una de las maneras que esta iglesia estaba agradando al Señor, digámoslo así. Pero fíjese que en el 20, siempre Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo contra ti que toleras, dice, fíjese. Entonces, mire, una de las cosas que vemos, y es que esta iglesia, pues ya vimos que estaba cumpliendo uno de los frutos, ¿verdad? Que son frutos del Espíritu Santo, que lo vimos en la anterior, ¿verdad?, presentación que vimos, y es que esta iglesia tenía frutos del Espíritu Santo. Pero fíjese que habían faltantes, habían actitudes dentro de la iglesia que el Señor ahí le demanda a esta iglesia. Entonces nosotros podemos estar cumpliendo algunas funciones dentro de la iglesia, pero tenemos otras faltas, hermano, y esas son una de las cosas que debemos de pedirle al Señor Jesús, ¿verdad?, y a su Espíritu Santo, que nos enseñe aquellas cosas que están en nosotros. Porque mire, ¿de qué manera David le decía al Señor, verdad?, que en pecado dice que lo había concebido su mamá? Entonces, ¿de qué razón o por qué manera David lo sabía, hermano? Fue únicamente porque el Señor se lo reveló, y fue donde él recibió eso y se dio cuenta de lo que había hecho en el pasado su mamá, ¿verdad? Y que por esas razones era que David constantemente hacía y cometía errores en su vida. Entonces, son una de las cosas, hermano, que nosotros deberíamos de ponernos a pensar en este tiempo. ¿Será que yo estoy agradando al Señor dentro de la congregación, dentro de la iglesia, en mi casa incluso, hermano? Podríamos ver de esa manera qué estamos haciendo nosotros, amén. Y fíjese que si bien es cierto, que ya lo vimos acá en Colosenses, que dice que nosotros somos dotados de constancia y nosotros deberíamos de ser ejemplos, dice, fíjese. Entonces nosotros deberíamos de ser ejemplos para aquellos, hermanos, que no conocen aún al Señor, o aquellos que lo conocieron pero en otro tiempo, pero se perdieron. Entonces a ellos deberíamos de ser nosotros ejemplo, en parte, hermano, de poder llevar la palabra del Señor. Amén. Ahora le quisiera hablar, y fíjese que siempre acá en Apocalipsis dice, le di tiempo. Fíjese que acá dice que le había dado tiempo a esta mujer, que en esa iglesia podría haber sido, hermano, que tal vez no se llamaba Jezabel, sino que tal vez tenía otro nombre, pero fíjese que ella estaba siendo influenciada por estas doctrinas y por esas cosas que en esa iglesia se estaban practicando. Pero entonces fíjese que el Señor le da una advertencia a esta iglesia, y entonces le dice, si nos volvemos nuevamente, acá le dice, pero tengo contra ti. Fíjese que esa palabra contra ti es como una advertencia que le está dando a la iglesia. Y advertencia dice que quiere decir noticia o información que se da a alguien especialmente para avisarle sobre algo. Entonces el Señor ahí le estaba diciendo a la iglesia, ¿verdad? Yo conozco lo que ya has hecho, conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu paciencia. Pero fíjese que ahí le dice nuevamente, ¿verdad? Pero tengo contra ti. Entonces, fíjese que también advertencia dice que quiere decir consejo y observación. Entonces el Señor, hermano, observa, mire, a Él nada se le puede escapar. Por esa razón es que nosotros, mire, hermano, si muchas veces pensamos que estamos engañando a los demás, podría ser, hermano, que sí estemos, ¿verdad?, engañando. Podríamos engañar a cualquier persona, hermano, con decir, sí, fíjese que estoy bien. Mira, algunas veces los pastores acá dentro de casa nos preguntan, ¿estás bien? Y nosotros decimos, sí, ¿verdad? Sí, estamos bien. Pero fíjese que nuestro rostro refleja otra manera de que nosotros podamos estar bien, ¿verdad? Nuestros ojos, nuestras actitudes demuestran muchas veces la forma en la que nosotros podemos caminar. Pero fíjese que quisiera ir entrando ya al tema. Y acá en 2 de Corintios
3:18 dice, por tanto, dice, nosotros todos, dice, al contemplar con el rostro descubierto, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, nos vamos transformando a su misma imagen con la creciente gloria que viene del Señor, que es en el Espíritu Santo. Y fíjese que entonces nosotros deberíamos, hermano, de ver, ¿verdad?, esas cosas, porque mire, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, ahí encontramos, hermano, mire, de verdad que hay infinidad de promesas para nosotros, pero también somos confrontados con la palabra. Entonces, acá en esta noche, hermano, que en esta palabra que el Señor le dio a la iglesia en Tiatira, podamos nosotros ser confrontados y ver aquellas formas que nosotros le estamos sirviendo al Señor con nuestro amor, con nuestra paciencia, aquellas cosas que estamos sirviendo. Sí es cierto, hermano, estamos haciendo lo que al Señor le agrada. Amén. Pero fíjese que podríamos nosotros también estar, hermano, siendo partícipes, llamémoslo así, ¿verdad?, de otras cosas. Y es que mire, por ejemplo, acá nuevamente en Apocalipsis, ¿verdad?, ahí le dice a la iglesia, ¿verdad?, que tiene cosas en contra de ella y que toleras, le dice, fíjese, a esa mujer que seduzca, dice, a mis siervos. Y fíjese que para entrar en el tema, dice, y en primera de Samuel 8:8 dice, una de las cosas que nosotros miraba, que yo veía acá, y fíjese que, no, perdón, en primera de Samuel 8:8 dice, te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí. Desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, me han abandonado para servir a otros dioses. Entonces fíjese que esa era una de las doctrinas que Jezabel estaba ejerciendo en esta iglesia en Tiatira. Pero entonces, como ya dijimos, ¿verdad?, podría haber sido que no se llamaba Jezabel, sino se llamaba, pongámosle cualquier nombre. Entonces dice que esta persona en esa iglesia dice que seducía a los siervos, seducía a los demás, ¿verdad?, a hacer cosas que al Señor no le agradaban, pero dice que también los seducía a abandonar. Entonces, muchas veces dentro de la iglesia, hermano, se pueden estar ocasionando divisiones, ¿verdad? Podemos estar nosotros también metidos en eso, hermano, pero es tiempo de que nosotros le pidamos al Señor que abra nuestro corazón, que podamos abrir también nuestros ojos y que veamos de qué manera, hermano, nosotros podemos estar siendo seducidos, apartados, ¿verdad?, de las promesas que Dios tiene para nosotros. Y fíjense que siempre en 1 Samuel 8, solo con el 9, dice así, que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Fíjese que este pueblo ya no quería tener, porque Samuel era profeta en ese lugar, pero fíjese que este pueblo ya no quería tener a Samuel ahí, sino de que se juntaron todos, hicieron como una protesta y le dijeron, mira, nosotros ya no te queremos. Tú ya estás grande, ya estás viejo y ya no tienes las fuerzas para seguir trabajando. Entonces le exigieron que les presentara a un rey. Entonces mire, Samuel dice que se molestó y fue ante Dios y le dijo lo que estaba pasando. Entonces le dijo él, préstales atención, dales un rey, le dijo, de acuerdo a la forma como ellos lo están pidiendo. Entonces vino Dios y le dijo, pero hazle saber antes, le dijo, la forma en que este rey los va a tratar. Si usted sigue leyendo, siempre ahí en 1 Samuel, solo que en el 14 dice, se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. El pueblo dice que sin embargo no le hizo caso, fíjese. Es como la advertencia, hermano, que muchas veces, le vamos a decir así, ¿verdad?, la disciplina que nosotros podamos recibir. Porque mire, si es un consejo que viene de parte de los ministros, de las autoridades que Dios ha puesto sobre la iglesia, entonces nosotros pues deberíamos de obedecer, ¿verdad? Pero entonces, este pueblo no quiso obedecer, hermano, ¿y qué hizo? No, le dijo, nosotros queremos a un rey, le dijo, que vaya delante de nosotros, le dijo. Entonces, pues está bien, le dijo, ¿verdad? Pero antes le hizo saber aquellas cosas que a el pueblo le iban a suceder.
Entonces, esto es figura, hermano, de aquellas cosas que nosotros podríamos estar siendo partícipes dentro de la iglesia, dejándonos seducir por aquellas doctrinas, ¿verdad?, en las que nosotros podamos estar metidos, amén. Y en Colosenses 3:23 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para el mundo. Y siempre en Colosenses, solo que en el 24 dice, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia, ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces nosotros debemos de estar conscientes, hermano, a quién es el que le servimos dentro de la iglesia. Amén. También es cierto, hermano, que nosotros servimos dentro de la iglesia para los hermanos. Servimos dentro de la iglesia para que la casa del Señor pues esté bonita, ¿verdad? Pero eso es figura, hermano, de lo que nuestro trabajo dentro de la iglesia. Pero fíjese que quisiera hablarle acá de lo que esta iglesia permitía. Y fíjese que las obras, ¿verdad?, que esta mujer pues presentaba a la iglesia, y fíjese que acá en Primera de Reyes 16:30 dice, Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que lo precedieron. Y fíjese que en el 31 dice, como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Bet-Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Entonces mire lo que esta mujer llegó a hacer a la casa, ¿verdad? Llegó a hacer, mire, dice que ella impuso muchas cosas dentro de este lugar, pero que también imponía, ¿verdad?, que aquellos, dice, que ya no rindieran un culto a Dios, ¿verdad?, un culto al Señor, sino de que, por ejemplo, mire, dice que ella pues era profetisa en ese lugar. Y yo recuerdo, hermano, que hace muchos años, ¿verdad?, conocimos nosotros a unos, llamémoslo así, ¿verdad?, a unos hermanos de otra iglesia. Pero fíjese que dentro de esta iglesia había uno que cuando él llegaba al lugar donde estaban, fíjese que él empezaba a decir a la gente, es que usted tiene tal cosa, el Señor me muestra esto, me muestra lo otro. Fíjese que nosotros podríamos estar teniendo, hermano, una comezón de oídos por escuchar aquellas cosas que para nosotros pues es lo mejor. Entonces esas son las figuras, hermano, de lo que dentro de esta congregación, dentro de esta iglesia se estaban permitiendo. Entonces llamémosle así, ¿verdad?, que ya no le vamos a hacer caso a lo que el pastor o lo que el hermano o la hermana o el predicador nos está enseñando, sino de que mejor busco al hermano o a la hermana que me profetizó y que me dijo lo que yo quería escuchar. Entonces a eso era lo que estaba siendo sometida esta iglesia, ¿verdad?, a escuchar aquellas cosas, hermano, y a desviarlos de lo que el Señor quería para ellos. Amén. Pero fíjese que hay una clara, ¿verdad?, un claro ejemplo, dice, de los que buscan las bendiciones del Señor. Yo no sé qué bendición busca usted de parte del Señor, hermano, pero fíjese que nosotros debemos de renunciar en aquellas cosas, ¿verdad?, que aún podrían estar, pues, nosotros siendo seducidos en esas cosas. Y entonces fíjese que, pues, nosotros deberíamos de permanecer, ¿verdad?, confiados en el Señor. Y acá, para ya casi terminar el tema, fíjese que una salvación tan grande. En Hebreos 2, del 1 al 3 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea, dice, que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, dice, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces yo en esta noche, hermano, quisiera pedirle ahí donde usted se encuentra, ¿verdad?, de aquellas cosas que nosotros podamos estar recibiendo, escuchando, poniendo atención, ¿verdad?, aquellas cosas que están fuera, hermano, de lo que nosotros estamos recibiendo en la casa. Entonces es tiempo que nosotros meditemos
hermano, que si estas pues enseñanzas, ¿verdad? Y lo que el Señor le hablaba a las iglesias está para nosotros, es tiempo de que nosotros veamos, hermano, aquellas cosas que podríamos estar nosotros siendo apartados del Señor. Amén. Quisiera que usted me acompañara a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por la oportunidad que hoy tenemos de poder aprender y de poder estar hoy aquí, Señor. Gracias, mi Dios, y hoy te pedimos, Padre, que nos hables, que nos enseñes aquellas cosas que aún están en nosotros, Señor, y que veamos, papito lindo, que los tiempos que estamos viviendo, Señor, son difíciles, pero que tu amor inagotable, Señor, es el que nos guardará, Padre. Bendice esta noche, Señor, a cada uno de mis hermanos y todos aquellos que nos van a hacer el favor de poder ver, Señor. Hoy te pedimos que esa palabra llegue a sus corazones, Señor, y que podamos reflexionar de aquellas cosas que están, mi Dios, en nuestra vista, Padre, y en nuestro corazón, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.